Hola a todos. Hemos vuelto de este receso para continuar con el Congreso y nuestra segunda ponencia. En el intermedio eh, pusimos unos temas que se han desarrollado gracias a la nueva medicina germánica y hemos pedido permiso a sus realizadores, el grupo Clone, que hizo una canción para la medicina germánica, y también Alejandro Cañete, que el año pasado hizo una canción en relación vinculada con el tema sanitario que estamos viviendo, pero desde la visión de la nueva medicina germánica. Agradecemos a ambos por habernos permitido poner su música en este congreso. También se escuchó la música de Hammer, ¿cierto? Pero le damos especial agradecimiento a estos dos autores, ambos chilenos, que están difundiendo de otra manera, de una manera más artística, si podríamos llamar, la nueva medicina. Creo que todas las formas de difundir son necesarias para que el lenguaje de la nueva medicina llegue a todas las personas. Estoy muy contenta de esta ponencia. Esta ponencia fue una propuesta o una solicitud que hizo Javier Herráez cuando empezamos a organizar este congreso, eh, de invitar a algún biólogo para que nos hablara de la importancia de los microbios y los virus en la vida de este planeta. Y tuvimos la suerte de encontrar a John Ortega, que está aquí el día de hoy para darnos esta charla. Él es biólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, alumno destacado de Máximo Sandín, porque Máximo me lo recomendó personalmente. Y además es fundador de la editorial Cahuac, que difunde obras críticas con los paradigmas establecidos en la sociedad moderna. Así es que damos la bienvenida a John y para que nos presente la charla Importancia de microbios y virus para el funcionamiento de la vida y la salud, superando el paradigma de la enfermedad infectocontagiosa. Hola John, bienvenido, gracias por estar aquí en este día. Hola, buenas. Pues muchas gracias y bueno, antes que nada, mucho gusto de conocerte un poquito más en persona, Margarita, que hasta ahora solo habíamos hablado por teléfono. Sí. Y bueno, pues nada, decir que es un honor para mí poder participar en este congreso, en un evento con la conciencia, ¿no?, que tiene este congreso. Es muy especial. Y bueno, yo quizás, pues al contrario que otros ponentes que participan, pues yo no soy realmente un experto o no he profundizado mucho en la nueva medicina germánica, aunque tengo mis nociones. Por ejemplo, sé que Javier, que ha hablado antes, él lleva muchísimos años estudiando y poniendo en práctica la nueva medicina, sabe muchísimo. Yo, bueno, tengo algunas nociones, pero sobre todo, pues creo que lo que puedo aportar aquí es una mirada desde la biología, como digo yo, la biología no condicionada por el paradigma dominante, que es un poco Bueno, lo que voy a explicar ahora. yo creo que a Dime, dime. favor tuyo está justamente el que no seas una persona que ha profundizado en la nueva medicina germánica, porque eso le da objetividad, y es justamente lo que necesitábamos, porque los que estamos en la cuarta ley, o sea, en la medicina germánica, conocemos la cuarta ley, donde los microbios son nuestros colaboradores, ¿cierto? Pero a muchos se les olvida, a muchos estudiantes o pacientes se les olvida la importancia de los microbios y a veces temen. Entonces, eh, y cuando uno les cuenta o les habla de que los microbios son buenos, por decirlo de alguna manera, dudan porque pareciera ser que es un fanatismo de nosotros el plantearlo de esa manera. En cambio, que un biólogo con tu conocimiento, con tu experiencia,
nos cuente lo que realmente se conoce en biología y nos saque de este paradigma de la biología bélica y nos lleve a la biología de colaboración, que es la que promueve el querido Máximo Sandín. Para nosotros es un privilegio escucharte y bueno, te dejamos con tu ponencia y después te hacemos todas las preguntas a través del chat. ¿Ya? Muy bien. Claro, lo que ocurre es que, digamos que un biólogo que se mueve exclusivamente que se mueva exclusivamente dentro de los parámetros en los que hemos sido educados, los biólogos, pues para esta persona sería muy difícil realmente asimilar o asumir la nueva medicina germánica, por ejemplo, ¿no? Las leyes de la nueva medicina son muy difíciles para asumir, digamos, para lo que es un biólogo convencional, ¿no? Por la educación que hemos recibido. Esta es la primera cosa de la que quería hablar, ¿no? Yo también he recibido esta educación, aunque yo tuve la suerte, como bien has dicho, de conocer a Máximo Sandín, que fue profesor mío al final de la carrera y gracias a él, pues la verdad es que pude tomar conciencia de muchas cosas, ¿no? En primer lugar, me di cuenta de que en cuanto profundizaras un poquito en cualquier detalle de la biología, daba igual en cuál, enseguida aparecían contradicciones con respecto a la teoría general que se nos había enseñado, que era desde la que había que interpretar toda la biología, ¿no? Que es la llamada teoría sintética neodarwiniana. Y entonces me di cuenta que cuanto más profundizabas en cualquier aspecto de la biología, más contradicciones aparecían, ¿no? También me ayudó mucho a darme cuenta de cómo estaba enjaulado el conocimiento, ¿no? Cómo realmente el mundo académico estaba compartimentalizado en muchos guetos especializados y cada especialista está exclusivamente focalizado en su campo, de forma que sí puede captar algunas de estas contradicciones, pero le falta esta visión de conjunto, ¿no? Y, y también de otro aspecto muy importante que es el tema de la literatura científica, ¿no? Del sesgo que hay a la hora de aceptar trabajos científicos en las grandes publicaciones, ¿no? De cómo los llamados estándar de aceptación son muy diferentes en función de si el trabajo que presentas sostiene el paradigma dominante o lo critica, ¿no? En el primer caso, los estándares de aceptación son bajísimos, puedes presentar un artículo de una calidad muy baja, y en el segundo caso, los estándares son altísimos y no tienes ninguna garantía de que nadie te publique nada, ¿no? Entonces fui tomando conciencia de estas cosas y bueno, pues la verdad es que me siento infinitamente agradecido a haber podido conocer a Máximo y realmente haberme podido liberar de tener que interpretar todo dentro de los parámetros de este paradigma, ¿no? En el que se nos educa a los biólogos, ¿no? Como dice una amiga mía, es como romper una membrana, ¿no? De repente cuando te das el permiso de observar las cosas más allá de una serie de ideas fijas, de una serie de creencias asumidas, pues es como volver a ver todo por primera vez, ¿no? Es muy especial, es como salir de la caverna de Platón. Y bueno, yo realmente puedo decir que todo lo que he podido investigar en relación a la biología, y por supuesto siempre indesligable de mi experiencia vital como persona, pues es completamente consistente con lo que dice la nueva medicina. Sin embargo, pues para la biología, digamos, convencional, para la biología establecida, eh, la nueva medicina es algo muy, muy, muy difícil de asumir. Y eso es de lo primero de lo que quería hablar. Eh,
¿Podemos poner la primera diapositiva, por favor? Ahí está. Sí, decía, ¿por qué para un biólogo que se mueva dentro de los parámetros del paradigma dominante es tan difícil de asumir la nueva medicina? Bueno, pues por un sistema de creencias asumidas, ¿no? La ciencia en general, la ciencia académica actual, la ciencia, digamos, establecida institucionalmente, parte de una serie de supuestos, de una serie de creencias que se asumen como completamente ciertas y probadas, aunque no sea así, ¿no? O en el mejor de los casos, eh, se asume que hay que asumir que las cosas son así mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Esto hay un biólogo que seguramente muchos conoceréis, Rupert Sheldrake, que lo explica muy bien, ¿no? Este sistema de creencias asumidas del cual parte la ciencia actual. Entonces, una de estas creencias asumidas es lo que llamamos el mecanicismo o mecanomorfismo, que es la creencia de que el universo funciona esencialmente como una máquina, ¿no? Es, digamos, tomar la imagen de la máquina como modelo o como metáfora del universo. De tal forma que en el universo todo transcurre mecánicamente, todo transcurre inercialmente. Digamos que es una especie es un universo inerte, dominado por fuerzas enteramente inerciales, como lo es una máquina, ¿no? Se habla de un primer Big Bang, ¿no? Un evento misterioso y lejano en el tiempo, pero a partir de este Big Bang ya todo transcurre como una deriva completamente inercial, ¿no? En el cual simplemente las partículas van interaccionando de forma azarosa y digamos que toda la naturaleza que contemplamos a nuestro alrededor, toda la belleza de los ecosistemas, toda la coherencia que vemos en los ecosistemas, el fenómeno mismo de la conciencia, todo esto son, digamos, como subproductos de esta evolución azarosa e inercial a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Esto en biología se traduce en lo que es el paradigma neodarwinista, ¿no? Digo neodarwinista porque todavía Darwin no tenía una visión tan fija de las cosas como la tiene el neodarwinismo, ¿no? Que básicamente lo que nos dice es que la evolución de la vida eh, es causada por mutaciones al azar, mutaciones enteramente al azar y por un fenómeno de reproducción diferencial por el cual los organismos que tienen determinadas mutaciones que les resultan beneficiosas se reproducen más que otros, ¿no? Y simplemente por estos dos fenómenos, el azar y la reproducción diferencial, que en esencia es un fenómeno competitivo, ¿no? Pues por estos dos fenómenos, a lo largo del tiempo, se van acumulando estas mutaciones azarosas y se va generando todos los organismos, toda la naturaleza que conocemos, ¿no? Esto, insisto en que es una creencia porque no hay ninguna demostración real de que la evolución haya sido así y de hecho, a nada que profundicemos un poquito en cualquier aspecto de la genética, del desarrollo, no encontramos más que contradicciones, ¿no? Con respecto a esta visión de la evolución. Y bueno, a mí me gusta decir que esta forma de ver la naturaleza propia del mundo moderno, lo que resultó es que la naturaleza, que siempre había sido contemplada como sabia, como algo infinitamente sabio y poderoso, pues pasó a ser simplemente resultona, ¿no?
Todo esta maravilla que nos rodea es simplemente el resultado de cambios al azar y de interacciones mecánicas a lo largo del tiempo. Entonces, esta visión de las cosas ya, desde mi punto de vista, es incompatible con la quinta ley de la nueva medicina germánica, porque realmente lo que nos plantea la quinta ley, que es la quinta esencia de la nueva medicina, es que en los procesos de un organismo todo tiene un sentido. Ahí no cabe que lo que llamamos enfermedades se deban a una mutación al azar o a un microorganismo que de forma azarosa nos está atacando y nos ha producido la enfermedad, ¿no? Ahí la quinta esencia de la nueva medicina nos propone la certeza absoluta de que todo tiene un sentido, ¿no? Esto es muy difícil de asumir para, para, mm, para la mentalidad en la que hemos sido educados, ¿no? Los científicos hoy en día. Luego también otro aspecto muy importante del neodarwinismo es la interpretación reduccionista de la información biológica. Se partía de una idea según la cual la información biológica se puede reducir a unas entidades, a una suma de entidades individuales, a las que se llamaba genes, que una vez que se descubrió la forma en la que el ADN codificaba información para sintetizar proteínas, pues ya se dijo, ya tenemos la visión de cómo funciona la vida, ¿no? Un gen es un fragmento de ADN que codifica información para producir una proteína y esa proteína nos da una característica al ser vivo, ¿no? Y entonces la suma de esos genes nos da la información para crear un ser vivo. Bueno, esto es una visión que evidentemente con los conocimientos que tenemos hoy en día se quedó muy atrás. Sin embargo, en la práctica se sigue asumiendo que se sigue pensando como las cosas se siguen interpretando como si realmente fueran así, porque el neodarwinismo se basa en esta forma de entender la biología, ¿no? Aquí pondré un ejemplo muy tonto, muy superficial, para que podáis entenderme un poquito más de lo que estoy hablando. Eh, y es el hecho de, por ejemplo, una característica que nos distingue a los humanos de otros animales, especialmente de los carnívoros puros, es que digerimos muy bien los cereales. Esto es porque tenemos una enzima en la saliva que digiere el almidón. Pero esto no se debe a que nosotros tengamos el gen que codifica esta enzima y otros animales no, porque todos los animales tenemos este gen. De hecho, es que la inmensa mayoría de los mamíferos compartimos la inmensa mayoría de nuestros genes. No solamente el chimpancé, como nos dicen, ¿no? Incluso con el ratón compartimos la inmensa mayoría de los genes. ¿Por qué somos tan diferentes? Bueno, pues no se trata de los genes, sino de cómo se regula la expresión de estos genes, ¿no? Porque la cuestión, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto, es que nosotros expresamos el gen de la amilasa en la saliva y sencillamente otros animales no la expresan en la saliva. Es decir, que lo que realmente nos da forma y nos hace ser como somos es la manera en la que expresamos la información biológica. En qué momento del desarrollo embrionario la expresamos, en qué tejido, ante qué estímulos ambientales, de qué manera se regula la expresión génica. Esto es una dinámica complejísima, que realmente la biología está completamente en pañales y a año luz de entender. Y esta es la razón también por la cual la llamada ingeniería genética fue un fracaso absoluto, porque se invirtieron unas cantidades ingentes de dinero porque se pensaba que se había descubierto
la manera en la que funcionaba la información biológica y que se iban a poder incluso diseñar organismos, ¿no? Esas eran las expectativas, ¿no? Y sin embargo, los resultados de toda esta inversión han sido pobrísimos, ¿no? A lo más que se ha llegado es a conseguir unas variedades de cultivo resistentes a ciertos plaguicidas, pero no se ha conseguido ninguna mejora en la calidad de los productos ni en la productividad. Realmente ha sido un fracaso tecnológico absoluto, aunque se haya cubierto este fracaso, ¿no? Y es por esto, porque se partía de una visión completamente reduccionista de la información biológica. Esto lo explico porque si uno tiene un poquito más de conciencia de cómo funciona la vida, por ejemplo, la genética, vemos que la regulación de la expresión de los genes depende sobre todo de cómo está organizado el genoma. Esta organización del genoma depende primariamente de lo que durante muchos años se ha llamado ADN basura, porque como no codificaba proteínas, pues no se entendía su función y se pensaba que no tenía ninguna función, pero realmente es más del 95% de nuestro ADN que no codifica, no es un ADN génico y sin embargo es el responsable, parcialmente responsable de la organización de nuestro genoma. También es muy importante lo que llamamos el proteoma. Hay una cantidad muy grande de proteínas asociadas en nuestros cromosomas que también son responsables de cómo se organiza ese genoma. Y a la vez toda esta organización es una organización dinámica en relación constante con el entorno celular a su vez con el entorno extracelular, a su vez con el entorno ambiental. Y todo esto, ¿qué significa? Pues significa, primero, que la información biológica no es reducible a una suma de elementos individuales, a los que llamaríamos genes, y en segundo lugar, que no es una información cerrada, como se nos ha enseñado, que simplemente no interactúa con el entorno y simplemente va mutando al azar. Si uno entiende realmente la complejidad de la información biológica, se da cuenta de que esta información solo se puede comprender contemplando el sistema como un todo y además como un todo interconectado en una matriz de información viva y en constante conexión con el medio. Por tanto, y una información no reducible, por tanto, a unidades individuales. ¿Qué significa esto? Que la mutación al azar no tiene sentido. La mutación al azar no cabe porque la información funciona de forma coherente, como un todo y en conexión constante con el entorno. Bueno, aquí ya estoy explicando un poquito, estoy dando ya la visión un poquito más allá de, de los parámetros de lo que yo llamo el paradigma dominante, ¿no? Y todo esto en realidad ya tenemos información de sobra para incluso recuerdo un editor de una revista muy importante de Nature que llegó a decir, bueno, es que a la altura de los conocimientos que tenemos hoy en día, yo ya no sé lo que es, si es que es algo un gen, ¿no? Entonces, realmente, todo esto ya se sabe. Sin embargo, el sistema de creencias asumidos está tan impregnado que seguimos interpretando la biología desde el paradigma neodarwinista, ¿no? A pesar de todo. Luego, por supuesto, y ya quizá centrándonos un poquito más en el tema por el que creo que se me ha llamado aquí a hablar, tenemos el paradigma de la enfermedad infectocontagiosa, que también está muy relacionado con el darwinismo, porque al final ve a los microorganismos como una especie de competidores nuestros, ¿no? Aquí, por supuesto, hay una contradicción. Esto también es una creencia asumida y muy grabada en la mentalidad de la sociedad en general, no solo de los biólogos. Y claro, lo que en la nueva medicina se explica como una fase, digamos, de reparación, ¿verdad? Una vez que se llega a una resolución de un conflicto biológico, el organismo entra en esta fase caliente
de reparación, regeneración, de desintoxicación de esos tejidos que han estado estresados durante la fase de conflicto activo. Pues a esto la biología y la medicina convencional lo interpreta como sencillamente el resultado de un ataque o de un intento de colonización de microorganismos, de bacterias o de virus en ciertos tejidos, ¿no?, de nuestro organismo. Esto es básicamente el paradigma de la enfermedad infectocontagiosa que también, pues, evidentemente, pues, entra en contradicción con lo que explica la segunda ley y la cuarta ley de la nueva medicina, ¿no? Esta cuarta ley que también nos dice que los microorganismos tienen una función esencial en esta fase de reparación, ¿no? Y que dependiendo de la hoja de tejido embrionario al que pertenezca el tejido en cuestión, pues intervienen unos microorganismos u otros, ¿verdad? Bueno, el paradigma de la enfermedad infectocontagiosa lo conocemos todos bastante bien. Se nos ha enseñado desde pequeñitos, incluso con dibujos animados, ¿no? Es un paradigma que es una teoría realmente, realmente no demostrada, que procede del siglo XIX, como tantas otras teorías, ¿no? El siglo XIX fue un siglo muy prolífico en teorías y en ideologías y en cosas de estas. Y bueno, pues primariamente lo que proponía era que las bacterias eran las culpables de muchas enfermedades que realmente, muchas afecciones que realmente en el siglo XIX tenían una incidencia muy grande en los años de la Revolución Industrial, que hubo una expansión muy grande y muy acelerada de las ciudades y se generaron unas condiciones de insalubridad tremendas. También fue un siglo de muchas guerras en Europa. Se crearon unas condiciones realmente hostiles para la vida. Se desintegraron las comunidades rurales tradicionales, ¿no? También viéndolo desde una óptica de la nueva medicina, ¿no?, uno también puede suponer que todos los conflictos que generaría, ¿no?, esa pérdida de autonomía que habían tenido hasta ahora las personas de las comunidades rurales, que hasta entonces habían sido la gran mayoría de la población. Y bueno, se generaron unas condiciones bastante duras y realmente hubo una incidencia muy grande de muchas enfermedades a las que primariamente ciertos investigadores propusieron que también fue el siglo XIX un siglo en el que se desarrolló mucho la microscopía y bueno, pues surge esta idea de que inicialmente no fue ni mucho menos mayoritariamente aceptada, pero bueno, surge esta idea de que las bacterias eran las culpables de estas enfermedades. Y muy pronto también se empezó a hablar de los virus, no porque se hubieran visto, porque con el microscopio óptico no se puede teóricamente llegar a ver un virus, es demasiado pequeño. Pero, ¿qué sucedía? Que estos primeros cazadores de microbios, como se les llaman, ¿no?, que intentaban demostrar o descubrir microorganismos que fueran los causantes de cada enfermedad, realmente tuvieron muchos problemas para demostrarlo. Si uno echa mano de las fuentes originales, se dará cuenta, ¿no? Ahí se crearon estos famosos postulados de Koch, que realmente son unos postulados bastante razonables para demostrar que un microorganismo es el causante de una enfermedad, ¿no? Nos dicen que, bueno, este microorganismo tiene que estar solo en los individuos enfermos y no en los sanos, que se puede extraer del individuo enfermo y cultivar
hacer un cultivo, lo que se llama axénico, en el cual solo esté ese microorganismo, sin ninguna otra contaminación, que, que ese cultivo, si lo inyectamos en un organismo sano, tiene que enfermar con la misma enfermedad y que a su vez del nuevo organismo enfermo se tiene que poder volver a aislar exactamente el mismo microbio, ¿no? Como digo, son unos postulados bastante razonables. El problema es que no se cumplen. Y, y realmente esto se ve que les costaba mucho a estos primeros cazadores de microbios demostrar que las bacterias eran realmente las responsables. Incluso, bueno, sabemos que el más influyente de todos estos, Luis Pasteur, sabemos que cometió fraude. Esto está documentadísimo. Hay un libro de Douglas Ethel Hume que lo documenta muy bien. Ahora no recuerdo el título, de todas formas, para cualquier consulta sobre cualquier detalle de lo que comente en esta charla, pues también ofreceré mi dirección de correo electrónico y así no pierdo el tiempo ahora en estar citando bibliografía, ¿no?, de las cosas que digo. Pero si alguien quiere bibliografía sobre cualquier detalle, pues me puede contactar. Bueno, decía que era desde el principio muy problemático demostrar esto de la teoría infectocontagiosa. Sí que algunos investigadores vieron que inyectando tejido de un animal muerto o moribundo, muy enfermo, en uno sano, conseguían que el organismo sano enfermara. Pero ¿qué pasó? Que se inventó un filtro ultrafino que era capaz de filtrar las bacterias. Entonces cogían, se extraía una muestra de un individuo muy enfermo, se pasaba por este filtro de forma de que ya no quedaba ni una sola bacteria en el líquido sobrenadante, y cuando se inyectaba este líquido, el organismo enfermaba igual, ¿no? Entonces se decía, bueno, aquí tiene que haber un veneno, algo que sea demasiado más pequeño que una bacteria. Y ahí se utilizó la palabra virus, que virus significa veneno en latín, ¿no? Aquí tiene que haber un veneno. Y por eso luego cuando ya se desarrolló la microscopía electrónica y se buscó ese veneno y se vieron estas particulitas de las que hablaré ahora enseguida, pues se dijo, mira, ya hemos encontrado los virus. Pero ya se hablaba de los virus mucho antes de incluso de que nadie los viera. Y bueno, pues como digo, realmente esta teoría no tenía inicialmente tanta aceptación como nos podamos creer, ¿no? Sí, también lo que ocurre es que, bueno, pues es una teoría que resultaba muy lucrativa, ¿no?, para la industria, ¿no?, porque nos ofrece esta visión belicista, digamos, de la vida y de la salud y la enfermedad. Básicamente nos dice que la salud y la enfermedad, la dinámica es básicamente una guerra entre dos ejércitos, uno que sería las células, nuestros leucocitos, nuestras células sanguíneas, lo que llaman las células de nuestro sistema inmune, y el otro ejército serían estos microorganismos que están siempre queriendo invadirnos y colonizarnos, ¿no? Entonces, dentro de esta visión bélica, pues al igual que sucede con las guerras, pues detrás de esta dinámica hay una industria tremendamente lucrativa, que es la industria de armamento. Y con este paradigma pues pasa lo mismo, ¿no? Se genera toda una industria de armamento para equipar a nuestro ejército, ¿no?, para hacerlo mucho más poderoso y poder defenderse mejor de las agresiones de los ejércitos que nos atacan ahí. Este es el paradigma de la vacuna, ¿no? Este armamento que le damos a nuestro cuerpo para que se pueda defender y esté inmunizado, como se dice, ¿no? Entonces, pues bueno,
este paradigma farmacéutico, desde el principio, pues tuvo una enorme presión, una enorme, digamos, sí, presión por fuerzas económicas pues muy, muy poderosas, ¿no? Y aquí cito el informe Flesner, que desde mi punto de vista supuso un punto de inflexión histórico, porque es como el origen del gran lobby farmacéutico como lo conocemos hoy en día, ¿no? Fue un informe muy influyente, eh, promovido y financiado por los grandes magnates de la época, por Rockefeller, por Carnegie, y que en este informe se decía, se especificaba cómo debía ser la educación de los médicos en las universidades. Como consecuencia de este informe se cerraron muchísimas universidades, se cambiaron los currículums académicos, se eliminó todo lo que no fuera este paradigma farmacéutico de la medicina, y realmente se influenció de forma muy trascendental, ¿no? en la medicina, ¿no? Y, y a partir de entonces esto fue a más, ¿no? La, el lobby farmacéutico pues va creando una serie de instituciones internacionales de la salud, va influenciando cada vez y controlando de una forma cada vez más grande todo lo que tiene que ver con la medicina, con la investigación, con la financiación de la investigación, con la educación, hasta llegar a la situación que tenemos hoy en día, ¿no? En la que quizás este paradigma farmacéutico y vacunalista ha llegado a una escala sin precedentes, ¿no? Estamos viviendo ahora unas campañas de vacunación masivas a una escala pues que no habíamos visto hasta ahora. Pero como vemos, todo esto se basa en un sistema de creencias no demostrado y sobre todo en una presión económica y política muy grande que, que ha influenciado de forma decisiva, ¿no? en nuestra educación y en todo lo que es la práctica científica y médica. Bueno, entonces, ahora voy a pasar ya a hablar un poquito de la biología desde un punto de vista, desde otro punto de vista, ¿no? Y para mí, un aspecto muy importante o algo muy importante, muy decisivo a la hora de observar la naturaleza, es muy clave, es realmente nuestra capacidad para reconocer esta cualidad que tiene la naturaleza de ordenarse en una coherencia en la cual, como decía mi queridísimo Masaru Fukuoka, cada elemento da lo mejor de sí mismo para la armonía del conjunto, ¿no? Esta cualidad de generar una coherencia, un orden que tiene la naturaleza. Esto es un reconocimiento que está muy presente en las culturas ancestrales, en las culturas indígenas. Los nativos en Norteamérica le llamaban la rueda de medicina, ¿no? A este movimiento de la naturaleza en el cual todo se ordena, todo da lo mejor de sí mismo, y de alguna manera todo se autorregula, ¿no? Y tenemos ejemplos de muchos investigadores que desde mi punto de vista han tenido esta conciencia, ¿no? Por ejemplo, Wilhelm Reich, cuando hablaba del principio de autorregulación universal, ¿no? Que la autorregulación desde lo micro hasta lo macro, a todos los niveles, tenía esta capacidad de la naturaleza de autorregularse, ¿no? Quizás en el mundo moderno esto cuesta mucho de ver porque con el auge de los grandes estados modernos, ¿no? Que controlan todo, controlan toda nuestra vida, hemos perdido la noción de que las comunidades humanas
pueden autorregularse, ¿no? Como habían hecho siempre, ¿no? En el mundo rural. Y hemos perdido bastante esta conexión también, esta relación con, al vivir tan desconectados de la naturaleza, pues también hemos perdido ese contacto directo con la naturaleza que te permite ver esto, ¿no? Y bueno, pues también menciono aquí lo que Máximo Sandín, que para mí en esencia es lo mismo, llamaba integración de sistemas complejos, ¿no? De cómo todos los sistemas biológicos se integran armónicamente, ¿no? Entre sí. Jordi Pillem habla de la inteligencia vital, ¿no? Y esta cualidad es lo que yo considero que el paradigma de la ciencia moderna está ciego, ¿no? a este reconocimiento de esta cualidad de la naturaleza. Entonces, a la hora de hablar desde la biología, desde este reconocimiento, pues estaba yo pensando en qué nombre llamarlo, ¿no? Por un lado tenemos el paradigma dominante, el paradigma mecanicista y darwinista. ¿Cómo llamamos, no? Mi amiga María Jesús Blázquez hablaba de nueva biología. A mí no me gusta llamarle nueva porque realmente ha habido históricamente muchos investigadores, como decía, que tenían plena conciencia de esto, ¿no? Yo en una ponencia que hice hace ya bastantes años hablaba de la biología de la organicidad, hablaba de la organicidad como por hablar de esta cualidad de la naturaleza. También la biología de la coherencia, la biología consciente. Pero bueno, finalmente pues pensé, bueno, nos encanta ponerle nombres a las cosas, pero realmente esto se trata sencillamente de biología, se trata simplemente del estudio de la vida y simplemente este estudio puede estar condicionado o no condicionado por el paradigma dominante. Entonces, pues por eso en esta charla hablo de biología no condicionada, ¿no? Por el paradigma dominante. Entonces, pues una vez que nos quitamos el velo de este paradigma no dominante y nos permitimos observar la naturaleza más allá de este sistema de creencias, digamos, pues ¿qué pasa cuando observamos, por ejemplo, el mundo de los microorganismos? En primer lugar, tenemos las bacterias que realmente son la base de la vida. Están en la base de todos los ecosistemas terrestres y marinos. El ecosistema terrestre comienza en el suelo. Las plantas se nutren gracias a una red simbiótica inmensa que hay en el suelo, compuesta por millones de bacterias y de hongos, que son los que permiten que los nutrientes de la tierra estén biodisponibles para las plantas. En los mares lo mismo. Las bacterias son las que sostienen el fitoplancton, que sostiene todo el ecosistema marino. Es decir, las bacterias sostienen tanto los ecosistemas marinos como los terrestres, incluso forman parte esencial de lo que llamamos ciclos biogeoquímicos, de la geología de la superficie del planeta, ¿no? El planeta Tierra, tal y como lo conocemos, no sería tal sin la acción de las bacterias, que participan en todos los ciclos de cada elemento químico en la superficie del planeta, ¿no? Aquí, incluso de la regulación del clima, ¿no? La nucleación de las nubes depende de un compuesto que se llama dimetilsulfuro, que lo producen las bacterias marinas al descomponer las células de fitoplancton muertas. Las bacterias, al descomponer estas células, generan esta molécula dimetilsulfuro que se libera a la atmósfera y permite la nucleación de las nubes. Entonces, hasta la generación del clima, ¿no? También está en la base de la nutrición de los animales, ¿no? Nuestros sistemas digestivos están poblados por una red simbiótica de bacterias también, pobladísima, que es esencial en la asimilación de nuestros nutrientes, incluso la formación de nuestras vellosidades intestinales, que es
el punto en el cual asimilamos los nutrientes hacia la sangre. La formación de estas microbiosidades se debe también a la acción de las bacterias en el desarrollo del neonato. Entonces, podemos decir que realmente son un elemento constitutivo que está en la base de toda la vida y además están en una relación simbiótica y que es la que sostiene a los organismos que llaman superiores, a las plantas, a los animales, ¿no? Por eso también se ha acuñado el término microbiótica, ¿no? que une las palabras microbiología y simbiótica, ¿no? Para estudiar cómo estas comunidades bacterianas funcionan en simbiosis con nosotros, ¿no? También vemos que incluso nuestras propias células eucarióticas, las células de los animales y las plantas, se originaron por son una fusión de bacterias, ¿no? Incluso, bueno, la propia respiración nuestra propia respiración a nivel celular la realiza una bacteria. Es decir, nosotros cuando respiramos oxígeno, el oxígeno llega a las células de nuestro cuerpo y dentro de nuestras células están estas bacterias que viven dentro de nuestras células, que llamamos mitocondrias, pero realmente son bacterias que llevan millones de años viviendo dentro de nuestras células, que son las que hacen el acto de la respiración metabólica, son las que utilizan el oxígeno para combustionar materia orgánica y generar energía. Y también la fotosíntesis, que es la base también de toda la vida en la Tierra. También ocurre lo mismo en las células de las plantas y de las algas. Dentro hay unas cianobacterias que viven dentro de las células de las plantas y estas cianobacterias son las que hacen la fotosíntesis. Son las que utilizan la energía solar y generan materia orgánica ex novo y oxígeno. Entonces, todo esto lo hacen las bacterias dentro de nosotros. Son realmente la base de la vida. Bueno, de la microbiota humana ya he hablado y, por supuesto, no cumplen los postulados de Koch. Esto es irrefutable porque desde que se conoce la microbiota humana, en los años 50 ya se publicó una descripción bastante detallada sobre la microbiota humana, el trabajo de Lederberg y Zimmer, que eran un matrimonio, una pareja de microbiólogos, describen todos los microorganismos que viven de forma natural dentro de nosotros y resulta que todas las bacterias a las que se les achacaba el origen de una enfermedad u otra, la meningitis, la difteria, el cólera, el tétanos, todas estas bacterias resulta que viven en los organismos sanos, ¿no? Entonces, ya podemos decir que de entrada no cumplen el primer postulado de Koch. Las bacterias que supuestamente generaban estas enfermedades están también en los organismos sanos. Aquí me viene a la mente un libro que recomiendo mucho de mi amigo el doctor Enric Costa, un libro que se llama Iatrogenia, la medicina de la bestia, ¿no? Porque él hace una observación muy interesante. Dice, a partir de que se publica la microbiota humana en los años 50, de repente todas las enfermedades importantes que van apareciendo y que se consideran infectocontagiosas, a partir de entonces ya nunca más se les achaca a una bacteria. Entonces, a partir de entonces todas las enfermedades son de origen vírico, ¿no? Una observación muy interesante. Bueno, y sí, pasando a los virus, ya que los he mencionado. Como decía, desde el principio se les achaca también el San Benito de
de entidades patógenas, por así decirlo, por el hecho de que se está buscando un veneno y en el momento en que buscando a ver cuál era la causa de la enfermedad, se hacen fotografías de muestra de tejido enfermo al microscopio electrónico y se encuentran estas particulitas, se dice, bueno, pues este debe ser el veneno, ¿no? Pero realmente, ¿qué son estas partículas? Bueno, pues estas partículas son unas partículas ubicuas en la naturaleza que están presentes en todos los organismos, en todos los ecosistemas. Si hay un número astronómico de bacterias en cualquier lugar del planeta Tierra, millones de millones de millones de bacterias, pues se sabe hoy en día que hay 25 veces más virus que bacterias, ¿no? En el suelo, en el agua de mar, en nuestro propio organismo. Creo que la relación ahora mismo sería, en nuestro organismo tenemos 10 veces más bacterias que células nuestras, esto sin contar las bacterias endosimbiontes de las células, y a su vez 25 veces más virus que bacterias, ¿no? Y estos llamados virus realmente lo que son unas cápsulas proteicas que también pueden tener una membrana lipídica y que contienen un fragmento de ADN cristalizado, ¿no? Es un fragmento de información biológica que además en la cápsula proteica tienen unas estructuras que se acoplan específicamente con unos receptores que hay en ciertas células. En ciertas células que expresan la información concreta para producir una proteína que recibe específicamente, por un mecanismo de llave-cerradura, conecta específicamente con la proteína de ese virus. Quiero decir que esto es claramente un sistema biológico de transmisión de información que va dirigido a unas células muy concretas, ¿no? Y estas partículas son unas partículas inertes realmente, ¿no? También se habla de los virus también como si fueran bichos que quieren colonizarnos, cuando realmente no son organismos. No podemos decir que sea un organismo vivo en el sentido que se usa normalmente, en el que se usa normalmente esa palabra hoy en día, porque no realmente un organismo, un ser vivo es un ser que tiene, pues, para empezar, un metabolismo interno, una capacidad de percibir el entorno y responder al entorno, ¿no? Una inteligencia, una capacidad de tener un punto de vista, una percepción y responder a lo que percibe, ¿no? Y un virus es un cristal, ¿no? Es una partícula inerte. Y bueno, pues estas partículas de información, además, no son partículas, todo indica que no son tampoco partículas de información azarosas, ¿no? Tienen también una funcionalidad muy concreta. Aquí, mira, sí, algo muy importante que aprendimos con Massimo Sandin es que los virus tienen una función esencial en la evolución también, porque, bueno, para empezar se sabe que el 10% de nuestro ADN, de todo ese ADN basura y no basura también, son literalmente virus, son secuencias que no se diferencian en nada de una secuencia vírica que incluso contienen la información para reproducir la proteína que encapsula al virus. Son los llamados virus endógenos y retrovirus endógenos. Pero a su vez también hay otros elementos que se llaman transposones o retrotransposones que, al igual que los virus endógenos, tienen la capacidad de, en un momento dado, activarse, salir del genoma y moverse. E incluso tienen la capacidad de moverse a un lugar o a otro del genoma. Recordemos lo que decía antes, de que lo importante en la información biológica es cómo se organiza el genoma, es lo que nos dice cómo se va a expresar la información biológica. Entonces, la organización del genoma
se altera por la acción de estos elementos móviles que saltan de un lugar a otro e incluso se llevan consigo piezas del genoma generando repeticiones, estas secuencias altamente repetidas que son la mayor parte del genoma realmente. Entonces, estos elementos móviles también son, digamos, indistinguibles de los virus, salvo porque no tienen esta información para codificar una cápsula proteica, ¿no? Pero parece que todo apunta a que tienen un mismo origen que los virus, ¿no? Y todos estos elementos móviles, ya sea consecuencias para codificar proteínas o no, parece que son los que evolutivamente han ido conformando la organización de nuestro genoma. Esto significa que, y además, son partículas, son elementos que responden a las condiciones ambientales. Esto que nos dice que realmente la evolución ha transcurrido gracias, la fuerza evolutiva ha sido realmente esta coherencia de la que hablaba, esta matriz de información coherente que está completamente, constantemente operando en nuestro organismo en conexión con el entorno y que realmente va modificando la organización de nuestros genomas. Esta matriz de información coherente ha sido la verdadera, en mi opinión, la verdadera fuerza evolutiva, ¿no? Y no las mutaciones al azar. Pues los virus, por eso dice Máximo Sandin que son constructores de genomas. Y además se conoce que son esenciales en muchísimos procesos orgánicos de importancia vital, ¿no? Por ejemplo, en algo tan bello como es la formación de la placenta y la implantación del embrión. En los mamíferos placentarios, como los humanos, esto se sabe que la acción de determinados retrovirus endógenos es fundamental para la formación de la placenta, por poner un ejemplo. Luego también, otra información muy importante que aprendimos gracias a Máximo es que los virus, que es cierto que se expresan virus específicos en muchas enfermedades, es decir, es cierto que en muchas enfermedades es típico ver una gran cantidad de un determinado virus, ¿no? Y entonces se dice, bueno, pues esto es porque el virus, la interpretación normal es que esto es que el virus es el causante de la enfermedad. Bueno, pues es que resulta que también en enfermedades que no se consideran infectocontagiosas encontramos virus específicos, ¿no? En muchos tipos de tumores se han descrito virus específicos, ¿no? Como en el tumor de mama, por ejemplo, o en el de próstata. También en enfermedades como la artritis reumatoide, incluso en la esquizofrenia, se han descrito virus específicos que encontramos en determinados, podríamos decir, estados biológicos, ¿no? Con lo cual, esto lo que nos hace pensar es que el virus es más bien un bioindicador de un determinado estado del organismo, ¿no? Porque encontramos virus, para empezar, los encontramos también en organismos sanos y, por ejemplo, en el desarrollo embrionario hay una expresión enorme de virus endógenos, se expresan muchísimos virus endógenos y también en diferentes de las llamadas enfermedades, ¿no? Sean consideradas infectocontagiosas o no. Con lo cual, tiene mucho más sentido en pensar que realmente el virus es más bien un bioindicador de ciertas funciones biológicas que están activas o ciertos estados biológicos que además tiene una función, ¿no? Dentro del lenguaje, de este lenguaje del organismo, de esta comunicación
orgánica mediante la cual el organismo se autorregula. Y desde este paradigma, lo que llamamos sistema inmune realmente sería este sistema de autorregulación, este sistema que gestiona pues las diferentes fases de la resolución de un conflicto biológico, ¿no? Utilizando el lenguaje de la nueva medicina. Cuando hay la resolución de un conflicto biológico, pues toda esta fase de reparación de un tejido dañado, la fase de inflamación, la activación de las señales de los virus, la activación de las bacterias que se encargarían, como explica la cuarta ley. Mira, antes iba a explicar otra cosa. Bueno, pero básicamente, como decía, el sistema inmune, más que un ejército defensor, sería el sistema biológico encargado de regular todos estos procesos, ¿no? La inflamación, la desinflamación, todo. El regreso a la normalidad, ¿no? De los tejidos también. Sí, pero me estaba saltándome un poco a lo último, al último tema que quería hablar. Quería también comentar primero un poco, hablar sobre la fisiología que observamos en estas llamadas enfermedades infectocontagiosas, ¿no? ¿Qué es lo que observamos realmente biológicamente que sucede? Por ejemplo, pues en las enfermedades, las consideradas enfermedades infectocontagiosas más comunes, ¿no? Las gripes, los resfriados. ¿Qué observamos aquí? Bueno, lo que observamos desde mi punto de vista es totalmente consistente con lo que dice la nueva medicina, ¿no? Observamos, para empezar, efectivamente, un viraje a las funciones reguladas por el sistema nervioso autónomo parasimpático, y este viraje viene de alguna manera señalizado por el aumento de temperatura, ¿no? Porque cuando aumenta la temperatura se sobreactiva el sistema nervioso parasimpático, y entonces se desactivan las funciones asociadas al simpático, ¿no? Como son las funciones asociadas a los estados de alerta, de concentración. ¿Por qué cuando cogemos un resfrío, una gripe, de repente decimos tengo dolor de cabeza, tengo fatiga? Lo que ocurre es que tu cuerpo está entrando en un estado que necesita desactivar esas funciones, como pensar, como moverse mucho físicamente. Entonces, si tú intentas hacer mucho ejercicio mental, te dará dolor de cabeza. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia de tu cuerpo está vasoconstriñendo los capilares del cerebro para que llegue menos oxígeno a tus neuronas y gastes menos energía en pensar. O si intentas hacer ejercicio tendrás fatiga o dolor muscular, porque también pasa lo mismo. Está vasoconstriñendo la irrigación muscular para que no gastes energía haciendo ejercicio físico, porque está reorientando toda su energía a otro tipo de funciones biológicas, ¿no? Pues funciones básicamente de reparación de tejidos, de limpieza, de desintoxicación, porque lo que observamos es la activación de procesos de excreción de toxinas, ¿no? A través de las vías respiratorias, a través de los mocos que se generan, a través del sudor, a través de la piel, a través de la orina, ¿no? Los ciclos de vida y de micción se multiplican, y claramente todos los síntomas que vemos tienen mucho más sentido si los observamos como sencillamente un proceso de desintoxicación del organismo, mucho más que la consecuencia de un daño que nos está haciendo un microorganismo que nos está atacando, ¿no? Tiene mucho más sentido fisiológicamente interpretarlo como lo que realmente es, ¿no?
Eh, y, y bueno, pues esto, como decía, es completamente consistente con la segunda y la cuarta ley de, de la nueva medicina, ¿no? Y aquí también me gustaría, no sé, me imagino que muchos también lo conoceréis, me gustaría introducir la noción del tercer sistema de Fishinger, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que él habla de esta matriz extracelular y entiende las enfermedades como un proceso de acumulación de toxemia. Esta toxemia se produce por un agotamiento de los sistemas biológicos en los cuales se, se desequilibran las funciones metabólicas relacionadas con la actividad respecto a las funciones metabólicas relacionadas con la higiene, con la limpieza de los residuos que genera este metabolismo. Y llega un momento que esta toxemia necesita limpiarse y, y entonces es cuando intervienen, es cuando suceden esta fase de reparación, ¿no? Entonces, a mí me gusta integrar este conocimiento con lo que explica la nueva medicina, ¿no? Porque realmente, ¿cómo se integran estas dos nociones? Pues desde mi punto de vista, cuando un organismo está en fase de conflicto activo, está en un estado de desequilibrio, de hiperactivación de las funciones que regula el sistema simpático, hay una aceleración del metabolismo y está inhibido las funciones de limpieza, con lo cual se acumula esa toxemia, especialmente en los tejidos que están trabajando más en esa fase de conflicto activo, ¿no? Entonces, para mí tiene mucho sentido conjugar estas dos visiones, ¿no? La visión de Fishinger como una acumulación de toxemia extracelular y la visión del origen de lo que llamamos enfermedad como un conflicto biológico, ¿no? Bueno, y lo último de lo que quería hablar es de lo que explica la cuarta ley, porque la cuarta ley también de la nueva medicina hace referencia a otro tema que es tabú en la biología dominante, que es el pleomorfismo. Y el pleomorfismo es la noción de que los microorganismos que encontramos en un organismo o incluso en un cultivo, en laboratorio, tienen que proceder de alguna parte. Esta es la noción convencional que se llama filtracionismo, ¿no? Si ves un microorganismo es porque ha tenido que llegar del exterior, no ha podido surgir de la nada directamente, ¿no? Sin embargo, hay toda una tradición de investigadores muy importantes que hicieron unos trabajos realmente espectaculares, que llegaron a la conclusión de que esto no es así, es que realmente los microorganismos se generan a partir de formas precelulares y pueden transformarse de unos a otros, ¿no? Esto es muy difícil de asumir para la biología, digamos, dentro de un paradigma meramente mecanicista, porque aquí tienes que asumir sí o sí de que hay un campo de información que no es material, porque dices, ¿de dónde sale la información para generar una bacteria si no es de otra bacteria similar, ¿no? Y aquí sí que quiero recomendar mucho un libro que está por salir, porque de mi amigo Artur Sala, que, que estamos en fase ya de imprimirlo, porque realmente es un repaso muy bueno a toda la historia de estos investigadores que se atrevieron de alguna manera, tuvieron la audacia de investigar el origen de la vida, no como algo que ocurrió en tiempos lejanos, hace millones de años, sino como algo que sucede aquí y ahora, ¿no?
Incluso algunos como Enderlein, por ejemplo, describen cómo estas formas precelulares se van formando y esto conecta también con Fisinger, ¿no? Cómo estas formas precelulares se forman para ir encapsulando una toxemia, una acidez creciente en la matriz extracelular y van encapsulando esa toxemia, ¿no? Y según el grado de toxemia que haya, se llegan a transformar se pueden llegar a transformar en bacterias muy sencillas, en micrococos, o luego en bacterias más complejas, y luego estas bacterias más complejas se pueden unir para llegar a transformarse en hongos, ¿no? Que eso serían las fases de toxemia más avanzada. Con lo cual, está descrito incluso cómo se forman estas bacterias y además por trabajos muy bien documentados por investigadores que pasaron muchas horas delante de microscopios y además incluso algunos de ellos microscopios más potentes que los que utilizamos hoy en día, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Raymond Rife o Gaston Nassens o Wilhelm Reich, ellos llegaron a idear tecnologías de microscopía que superaban el límite teórico de resolución y de aumento que tiene la microscopía óptica y utilizaron microscopios incluso más potentes que los que se usan hoy en día, ¿no? Y todo este tema del pleomorfismo es esencial realmente para poder sustentar lo que explica Hammer, porque Hammer realmente lo explica en términos pleomorfistas, ¿no? La cuarta ley realmente explica que las bacterias se generan dentro del organismo para realizar esta función dentro de la fase de reparación de los tejidos, de digestión de todas las células muertas, todos los tejidos que hay que restituir, ¿no? Y bueno, pues este es el último tema que haya pensado comentaros, ¿no? Pues que es momento también creo yo, de que retomemos o que rescatemos la obra de todos estos autores que han sido completamente proscritos, que realmente hicieron unos trabajos súper importantes y que son un completo tabú en la medicina y en la biología moderna. Aquí menciono a Béchamp, que fue realmente el iniciador del pleomorfismo, Rey, Henderlin, Nassen, muchos otros. Y bueno, pues esto es todo lo que había pensado comentar. Yo creo que podemos pasar ya a la ronda de preguntas. Ok, John, gracias por tu ponencia, muy interesante. Yo me perdí un pedacito porque pasó una tormenta y me desconecté, pero todo lo que alcancé a escuchar, sumamente interesante. Y bueno, hay varias preguntas, ¿ya? De, de la gente que te estaba escuchando. Algunas preguntas son un poco de medicina, pero vamos a ver si podemos resolverlas. Silvina pregunta, ¿cómo se explica para aquellos que aún están en el antiguo paradigma que cuando se contagia uno de la familia, caigan los demás? ¿Siempre hay resolución de conflicto o también hay sugestión y por eso se enferman también? Bueno, este es todo un temazo. Sí, bueno, a ver, el tema del contagio realmente sí que es un tema que da como para una ponencia entera. Yo lo que observo en lo que se interpreta como contagio, porque realmente la palabra contagio lo que en esencia nos dice es que una persona transmite una enfermedad a otra. Pero simplemente nosotros lo que observamos es que personas que conviven, personas de una misma familia o personas que tienen una convivencia en el trabajo, de repente a veces
se ponen todos enfermos más o menos a la vez, ¿no? Esto es realmente la observación empírica. Y dentro de eso, yo observo una cosa muy interesante y es que para mí ya nos tiene que dar la pista de que esto no es algo azaroso, que alguien de fuera te transmite una información porque simplemente ha entrado en contacto contigo, porque yo observo una coherencia, una inteligencia en este proceso. Me explico. Por ejemplo, cuando se pone enferma una familia, suele ocurrir que siempre hay una persona en la familia que está sana para cuidar a los demás. Nunca están todos enfermos a la vez. O esto es más fácil aún de observar. Uno, mientras está en una situación de responsabilidad, no cae enfermo. Y de repente le dan las vacaciones, llega el fin de semana y entonces se coge la gripe. Parece que es el cuerpo el que ha elegido el momento de activar ese proceso biológico, ¿no? Vemos una inteligencia, una coherencia, ¿no? No es algo azaroso. Aquí es mi organismo el que parece que está decidiendo cuándo es el momento de Descansar, activar ¿verdad? las funciones del sistema parasimpático y de pasar una temporadita en la cama recuperando mi equilibrio, ¿no? Y, y yo lo que creo yo lo que considero que sucede también es que hay procesos colectivos, que la enfermedad no tiene por qué ser un fenómeno estrictamente individual. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una convivencia, desde mi punto de vista se genera un campo colectivo. Y aquí también entramos en el concepto, otro concepto que también es tabú para la biología dominante, que es el concepto de biocampo, del que también hablan muchos investigadores. Es decir, que hay un campo de información no material que realmente está generando una transmisión de información inmediata dentro de nuestro organismo. Incluso nuestro organismo no necesita que tal hormona llegue a tal tejido o que tal neurotransmisor. Ya hay una transmisión de información inmediata, no material. Esto hay un investigador que lo explica muy bien, Patrick Quanten, un médico belga, por ejemplo. Entonces yo creo que este biocampo entre las personas que convivimos hay una conexión, hay una transmisión de información constante y muchas veces estamos sometidos a procesos colectivos. Muchas veces un conflicto biológico no es algo individual, es algo que se vive de forma colectiva, ¿no? Y este conflicto puede tener raíces psíquicas o materiales, ¿no? El estrés térmico sabemos, por ejemplo, que es muy importante en los brotes de gripe, de influenza. Por eso se llama influenza, porque hay una influencia climática que de repente genera un cierto estrés biológico, ¿no? Y eso nos sucede a todos a la vez que convivimos en un mismo lugar. Entonces, bueno, estas son algunas cosas que yo aporto para entender primero que muchas veces los conflictos biológicos no son individuales y segundo, que en esto que llamamos contagio, podemos observar que hay realmente una inteligencia y esa inteligencia nos indica que realmente no estamos hablando de una transmisión unilateral de una enfermedad, sino que es el propio organismo el que también está eligiendo, ¿no? Cuando le toca entrar en determinados estados. Y si entra es porque tiene un sentido, ¿no? Como dice la quinta esencia. Bueno, yo creo que esa pregunta también viene de algo que nos cuesta un poco comprender cuando empezamos a estudiar medicina germánica, que los conflictos son biológicos. Por lo tanto, las enfermedades muchas veces son adaptaciones a los cambios que hay en el ambiente, por eso también los niños tienen conflictos biológicos por muchas adaptaciones que tienen que tener durante su desarrollo, y una de esas es el frío, el ambiente en general. Entonces, como las personas asocian conflicto a algo psicológico o algún problema que hay, no sé, laboral, no, les cuesta un poquito entender ese concepto. Entonces, es común que las familias vivan los mismos conflictos porque están en las mismas situaciones. Y como bien decías tú, John, la importancia de los virus es la transmisión de esa información, ¿cierto? Que la necesitamos incorporar esa información para seguir. Aquí hay otra
Chus Melchor, que dice, cuando hablamos de condiciones insalubres de evolución industrial, nos referimos a suciedad, en este caso hay relación entre suciedad y enfermedades. ¿Esto cómo se explica si no es por las bacterias? Sí, claro. ¿Qué ocurre con la insalubridad? Bueno, pues con la insalubridad ocurre que se han creado unas condiciones en las cuales no se da ese orden biológico de las cosas en la cual todo tiene su lugar, todo se recicla. Me explico. En la naturaleza todo tiene un orden, ¿no? En los árboles las hojas están en el aire, las raíces están en la tierra, y lo mismo ocurre con los diferentes microecosistemas de nuestro organismo. Entonces, ¿qué sucede? Que los sistemas microbióticos, por ejemplo, anaerobios que hay en el intestino grueso, en la formación de nuestras heces, o los que hay en la descomposición de un organismo, cuando un organismo se muere, ahí hay unos sistemas microbianos específicos que tienen un metabolismo que es tóxico si entra en contacto, por ejemplo, con nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, si tú generas unas condiciones de insalubridad en las cuales el agua se contamina de estos pues de líquidos, digamos, procedentes de tejidos en descomposición o de heces o de lo que sea, todos estos... es que no digo bacterias porque son bacterias y es todo un microbioma, digamos, que tiene unas condiciones, un metabolismo que es tóxico para nuestro torrente sanguíneo, si no está en el lugar donde tiene que estar. Entonces, en la naturaleza esto no sucede porque todo se recicla y se organiza muy bien, pero una vez que tú destruyes el medio natural y juntas a un montón de gente en un montón de casas, hasta que no ideas para suplir a la naturaleza, hasta que no ideas un sistema que correctamente separe las aguas de las heces y estas cosas, pues tú generas unas condiciones en las que hay una contaminación del agua, por ejemplo. Entonces, si tú bebes esa agua contaminada con material fecal, lo que ocurre es que te estás intoxicando, pero no es que las bacterias te ataquen ni colonicen, sino que, por ejemplo, el metabolismo de los clostridios, a los que se echa la culpa del tétanos, por ejemplo, o de los vibrios a los que se les achaca el cólera, por ejemplo, son bacterias anaerobias que generan un metabolismo tóxico. Entonces, si tú te bebes eso, pues digamos que es más que una infección, yo diría que es un envenenamiento. Te estás envenenando con material tóxico, digamos, para ti, pero no es una enfermedad infectocontagiosa, tú eso no se lo puedes luego contagiar a otra persona, ¿no? Me encantó tu respuesta. Bueno, María Elba pregunta, entonces, desde la visión de la nueva medicina germánica, la teoría correcta sería la creacionista y no así la evolucionista. Bueno, aquí nos metemos en temas profundos. Yo creo que, no sé, yo puedo hablar de mi visión de las cosas. Mi visión de las cosas yo creo que es evolucionista porque yo considero que la vida ha evolucionado y evoluciona, va evolucionando. No me gusta tampoco la palabra creacionista porque parece que hay un ente creador externo, ¿no?, a la propia vida. Yo me identifico más con esa visión que tienen las culturas indígenas, ¿no?, en la que digamos que no hay una separación entre Dios y la naturaleza, ¿no?, sino que la misma naturaleza... bueno, llegamos al argumento de la dualidad, sí. ¿cierto? Porque podrían ser las dos cosas. Una creación, Claro, una efectivamente. creación que fue diseñada para que fuera evolucionando. Entonces, no necesariamente Sí. quedarse con... Sí, lo único que yo añado el matiz de que la creación se crea a sí misma, ¿no? En mi forma de verlo,
de ver. Nosotros somos, ¿no?, parte de eso que crea, no más que ser Creadores. creado. Sí. Bueno, Rafa Mejía dice, entonces, ¿existen sí o no los virus? Bueno, esa pregunta le hizo antes que tú hablaras de los virus. Imagino que ya le quedó. Pero dice, entonces, ¿existen o no los virus? ¿Qué opinas de las investigaciones de Lanka? Bueno, pues, hombre, Lanka me parece un investigador fundamental. Para mí es un investigador histórico que tenemos la suerte de que esté vivo en estos momentos y además muy activo. Eh, Escribiendo muchos artículos, haciendo intervenciones y yo tengo mucho respeto por todo lo que él comenta, ¿no? Porque él realmente es de los pocos virólogos que realmente sabe lo que es aislar y purificar un virus, ¿no? Y tiene unas nociones muy claras de cuáles son los errores metodológicos eh, que tiene la virología actual, ¿no?, a la hora de aislar, entre comillas, aislar, identificar virus, ¿no? Él explica una cosa muy interesante, por ejemplo, sobre los virus bacterianos, porque realmente son los únicos que se han purificado. Sabemos que hay que desde el punto de vista existen los virus en el sentido de que existen estas partículas de ADN encapsuladas, pero los virus, digamos, humanos y animales no se han llegado a aislar y purificar totalmente, ¿no? Los biólogos trabajan con fragmentitos de ADN y de proteínas y con eso hacen el puzzle y con programas informáticos reconstruyen los virus, pero no se parte de virus realmente enteros y aislados, ¿no? Sí que se han conseguido aislar los virus bacterianos y Lanka, de hecho, es uno de los que lo ha hecho y él explica que los virus llamados bacteriófagos, se les llama bacteriófagos porque se considera que colonizan las bacterias y las destruyen, ¿no?, y para multiplicarse. Y él lo que considera es que lo que ocurre es que cuando una bacteria cambian rápidamente las condiciones de su entorno y no tiene tiempo para formar una espora, que es un proceso que lleva un poco más de tiempo, si el cambio ambiental es demasiado rápido, lo que hace la bacteria es, digamos, implosionar, pero antes de implosionar emite todas estas partículas de información, ¿no? Me parece muy interesante esa interpretación que tiene de los bacteriófagos. Soledad pregunta, ¿y quiénes realmente han redactado el programa de estudios de las escuelas de medicina? Bueno, yo no les conozco, ni esos son nombres y apellidos. Yo, bueno, pues eso, he citado el informe de Flesner como históricamente quizá es uno de los momentos más decisivos, pero ahora mismo sabemos que hay una influencia muy grande en el diseño de estos currículos académicos, ¿no? Enrique Costa, por ejemplo, habla de que en los años 60 se eliminó la asignatura de historia de la medicina. Con lo cual, los estudiantes de medicina ya ni son conscientes de que hasta incluso bien entrado el siglo XX, grandes médicos muy importantes que tienen su nombre en las calles y todo, estaban en contra de la teoría infectocontagiosa, ¿no?, de la enfermedad, y eso ni se sabe hoy en día, ¿no? Y también habla de que también, por ejemplo, se eliminaron las prácticas de cultivos bacterianos con microscopía óptica, con lo cual ya a los estudiantes de medicina se les pone simplemente fotografías de bacterias y se le dice, este bicho causa tal enfermedad, ¿no? Pero ellos no hacen la práctica en laboratorio de cultivarlos y aislarlos, ¿no? Y verificar lo que están diciendo. Es básicamente creencia en lo que aparece en los libros. Hugo dice, buenos días, John. ¿Qué opinas de la teoría de los exosomas en cuanto a la confusión en el microscopio electrónico con los supuestos virus? ¿Influiría en la positividad de los test actuales que refieren detectarlos? Claro. A ver, un exosoma lo que se llama el exosoma no tiene estructuralmente ninguna diferencia con un virus. Un exosoma básicamente es una vesícula
una cápsula proteica con ADN dentro, que además también tiene en la proteína exterior estas proteínas que interactúan específicamente con ciertos receptores celulares. Es decir, es un virus, simplemente que cuando lo llamamos exosoma estamos admitiendo que eso lo ha generado la célula y lo ha emitido una célula, ¿no? Esa es la diferencia entre exosoma y virus. Cuando se dice exosoma, y esto se sabe que existe, que las células emiten exosomas, pero realmente no hay ninguna diferencia. Y yo lo que considero es que probablemente todos los virus a los cuales se les achacan, eh, se dice que son la causa de determinadas enfermedades, todos son exosomas. Yo creo que, a ver, considero a la luz de la información que tenemos que esto es lo más probable. Entonces, y lo que habla de los test, claro, los test detectan y además según cómo se utilicen, ¿no? Porque también hay mucha manipulación en la metodología de la PCR, por ejemplo, ¿no? Porque se admiten ciclajes que son completamente aberraciones analíticas, ¿no? Si tú pones a ciclar la reacción de amplificación de la PCR 30 y tantas veces, bueno, el error que generas ahí ya es monumental. Pero luego, si realmente lo que estás detectando algo, lo que estás detectando son fragmentos de ADN. Y bueno, en el caso de las PCRs actuales, como demostró mi compañera Almudena Zaragoza, y yo mismo lo pude comprobar, las secuencias que se detectan, las secuencias Diana que se detectan y también los cebadores que se utilizan, coinciden completamente para detectar el supuesto SARS-CoV-2, coinciden completamente con secuencias de coronavirus humanos normales que estoy seguro que son virus endógenos. Bueno, el control y la manipulación de la información, de los procedimientos, de la investigación, de todo. Aquí Jacqueline te pregunta, John, nuestra biología contempla a los microbios como nuestros aliados, pero ¿qué sucede con los parásitos? Que son organismos que parasitan de nosotros. ¿Cuál es la apreciación al respecto? Bueno, los parásitos ya son otro tema, ¿no? Los parásitos, hablamos por ejemplo de las lombrices intestinales o incluso eh, algunos protozoos, ¿no? Como los que aparecen en la malaria, ¿no? Estos organismos realmente no son controlados o gestionados por nuestro sistema inmune, ¿no? Nuestro sistema inmune tiene todo un sistema para gestionar e interactuar y en un momento dado cuando una bacteria o un virus ha cumplido su función y ya no es necesaria, se neutraliza. Y hay todo un lenguaje para neutralizar esto. Sin embargo, no hay un lenguaje para neutralizar estos protozoos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos ya son elementos que escapan un poco desde mi punto de vista, a la regulación, a nuestro sistema de regulación orgánico. Tampoco me atrevo a decir que estos eventos de parasitismo sean también eventos sencillamente azarosos que te inventen. También es muy posible, conociendo cómo funciona la naturaleza, que tengan un sentido también que aún no conocemos. De hecho hay estudios bastante bien documentados que no se sabe muy bien por qué, pero se correlaciona en poblaciones con un nivel de confianza estadística muy alta, la incidencia de helmintos, de lombrices intestinales, con la de enfermedades autoinmunes en sentido negativo. Es decir, que en las poblaciones en que hay más parásitos intestinales hay menos enfermedades autoinmunes. Y no se sabe por qué, pero es así. Y de hecho incluso se están investigando, hay investigaciones que están investigando el uso de estos helmintos para combatir enfermedades autoinmunes. No se tiene ni idea de por qué, ¿no? Y este es un tema que escapa totalmente a lo que yo realmente ahora mismo pueda comprender, ¿no? Porque realmente
hay que ser humilde, es decir, no sabemos ni lo que sabemos y lo que realmente es la naturaleza está a años luz, ¿no? Eh, Caro Muñoz dice que la incorporación de estas comunidades de microbios se daría durante el paso por el canal de parto. ¿Qué pasa entonces con los que se hacen cesárea, los que nacen por cesárea? Eso dicen, ¿no? Pues tengo que decir, bueno, no, mejor no. Iba a hablar de mi vida personal, pero mejor que no, porque también implicaría a otras personas que no me han dado su permiso. Eso se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se investiga, se mira el microscopio en las heces del neonato, se ve que hay ciertas bacterias que dicen, bueno, ¿cómo han llegado estas bacterias aquí? Si el neonato se ha creado protegido del exterior, dentro del líquido amniótico, pues lo único que se nos ocurre es que la madre lo haya transmitido de alguna manera en el momento de nacer, que se le hayan metido por la nariz, por la boca, por las orejas. ¿Pero por qué? Porque partimos de un paradigma filtracionista, que si hay unos microbios en un sitio han tenido que llegar desde fuera de alguna manera. Pero desde el punto de vista pleomorfista, esto no tiene por qué ser así. Puede ser que esos microorganismos se hayan originado y no hayan venido de ninguna parte, se hayan originado directamente en el intestino del neonato. Y, y el pleomorfismo no está basado en una creencia, ¿eh? Insisto que está basado en el trabajo y la investigación, en trabajos de investigación empírica muy completos de muchos años y que realmente son como para tenerlos en cuenta, ¿eh? Son trabajos realmente muy bien descritos, muy bien documentados. Y, y yo ahora mismo creo que es mucho más probable que lo que sucede sea esto, que los microorganismos que vemos en el neonato, para mí tiene mucho más sentido que sean totalmente endógenos, que hayan venido de alguna manera por el canal de parto y tal. Porque si no, los bebés que nacen por cesárea, ¿de dónde Son la saldrían? Los bebés que mayoría, nacen por cesárea también tienen esas bacterias, ¿eh? y que son la mayoría Sí. actualmente, por lo menos en Chile el 60% nace por cesárea. Ah, qué pena. Eh, Le tienen miedo al parto, asustan con el parto o con las complicaciones, dicen que es mucho mejor para el niño que nazca por cesárea. Increíble, Qué tanto lástima. sistema público como privado. Bueno, hay muchas preguntas, después te las vamos a compartir, ¿yo? Pero tenemos que dejar esta conversación hasta aquí. Gracias por todo lo que nos entregaste. A mí me quedaron un montón de nuevas inquietudes que espero que algún día podamos conversar. Preguntan que nos demos el nombre del libro, etcétera. Pero bueno, les recuerdo a los amigos que estas conferencias están siendo grabadas para que ustedes puedan verlas de modo diferido, todas las veces que quieran, hasta diciembre, hasta el fin de año, tienen la disponibilidad de verlas una y otra vez, y seguramente siempre van a surgir nuevas dudas. No sé si quieres decir algo más, John, para... No, simplemente que eso, que quizás podéis facilitar, si queréis, incluso mi dirección de correo electrónico y con mucho gusto puedo compartir bibliografía o lo que Gracias. comentar dudas que hayan surgido, lo que sea, con mucho gusto. Hay muchas preguntas sobre exosomas, la función de los exosomas, lo de los antibióticos, el efecto que tienen. Iban por ese camino, pero me imagino que ya si leen un poquito más van a poder resolverlos por sí mismos. Te agradezco mucho y nos vamos entonces al siguiente receso para después continuar con las dos últimas ponencias que nos quedan. Gracias, John, un abrazo grande. Se Muchas nota gracias. que estábamos en España porque tanto Javier como sí, le sonaron las campanas de la iglesia. En todos los pueblos Sí, hay una campana que suena cada hora y eso se sí, nota sí. en todos los pueblos de España. Nos Sí. vemos entonces en un ratito más.